Hermanos, ¿cómo están? Estamos ahora en nuestra clase número 13 y esta clase es una de las más importantes porque vamos a ver cómo vamos a aprender a ministrar y cómo vamos a ministrar a nuestros pacientes. En primer lugar, vamos a sentarlo, bueno, en una silla cómoda enfrente del equipo de liberación. Les he explicado anteriormente, o sea, cuántos deben de ser y cómo deben de ser. Y les recomendamos realmente que sea solamente uno el que esté dirigiendo la liberación y los demás yo les digo que estén orando o que estén poniendo alabanzas en la parte de atrás. Yo les recomiendo mucho, hermanos, que nunca ministren con los ojos cerrados, porque se pueden llevar muchas sorpresas, o sea, siempre debemos de estar conscientes, o sea, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Aunque estemos orando, tenemos que estar orando con los ojos abiertos. Y bueno, ya suponemos, o sea, que al candidato al que le estamos ministrando la liberación ya pasó por todos los anteriores pasos, o sea, de entrevista, ya pasó por sanidad interior, que esto es importantísimo, se los he dicho muchas veces, con el objeto de haber roto los derechos legales con el enemigo. Y entonces ya está listo, entonces para y dispuesto para administrarle la liberación. Nosotros debemos de tener un folder, o sea, con los datos de la entrevista, con el nombre de la persona, con su dirección, con la fecha de administración. Y las notas tienen el propósito, primero, o sea, de tener de capacitar al equipo de liberación para proceder de una forma ordenada, o sea, por medio de una administración cuidadosa. El registro también, o sea, lo vamos a guardar en la oficina del pastor, el equipo de liberación, en caso de que se necesite un seguimiento. Nunca debemos de dejar ningún folder, o sea, a la mano de ninguna persona. Esto es peligrosísimo. Y también es el objetivo de que si estamos ministrando a muchísimas personas, no es posible realmente recordar toda la información, o sea, que nos dijeron hace 15 días o hace 20 días. Ya verán que les va a pasar que apenas si se acuerdan, o sea, de cómo se llaman. Y yo personalmente, o sea, yo cuando ministro a una persona y cuando termino la última liberación, generalmente rompo todos sus expedientes y no me quedo nada más, o sea, me quedo nada más, o sea, con los datos nada más de su dirección, su teléfono y sus datos principales. Con el objeto de no tener, el paciente ya rompió todo su pasado y ya rompió todo su expediente. Y como les digo, es peligroso estar en manos de los expedientes de otras personas. En segundo lugar, hermanos, yo lo que les recomiendo siempre es que tengamos amor, que tengamos misericordia por el hermano, porque es un hermano que ha estado como nosotros, o sea, que ha estado sufriendo y que ha estado siendo perseguido y oprimido por el enemigo. Y fíjense que vamos a escuchar cosas, digo, durante la entrevista y durante la liberación, y nos vamos muchas veces a sorprender, o sea, acerca de las perversidades, o sea, de que podemos tener, pues, las personas con naturaleza caída. Nosotros vamos a escuchar pecados, vamos a escuchar secretos que realmente que nunca podemos pensar, o sea, que hayan pasado. Pero, sin embargo, o sea, nunca comience. Yo les recomiendo que nunca comencemos un proceso de liberación, o sea, sin haber hecho antes confesar al paciente sus pecados. Nosotros tenemos que tener una palabra de amor en nuestros labios, o sea, porque si nosotros no nos conectamos con el paciente, o sea, el paciente no va a poder, no, el paciente no va a poder ministrarlo, o sea, porque va a tener entonces mucha resistencia. Vamos a ver que tampoco nunca vamos a poder ministrar a una persona, o sea, que no desea abandonar el pecado en el cual está. Por ejemplo, los alcohólicos o por ejemplo los homosexuales, o sea, que tienen que realmente recapacitar y no volver
los alcohólicos a los bares o los homosexuales con sus antiguas amistades, etcétera. Y si realmente no prometen eso, es bien difícil. Nosotros tenemos, o sea, que la persona tiene que prometerle a Dios, o sea, que se va a alejar definitivamente del pecado y de todo lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, o sea, que el demonio regresa y regresa con 7 espíritus peores. O sea, también nunca debemos de ministrar a una persona si sabemos, o sea, que va a caer en lo mismo otra vez, como les estoy diciendo, porque, o sea, la persona debe realmente estar dispuesta a rendirse de todo a Jesús y a someterse completamente a Él y a su obediencia. Nosotros nunca debemos de ministrar liberación ni liberación sin haber antes ministrado, como les digo, el proceso de sanidad interna y el perdón hacia quienes le hicieron daño y haber tomado conciencia, o sea, de su situación. Y esto se los digo porque la palabra los dice, hermanos. En Mateo 12, vamos a Mateo 12, del 43 al 45, fíjense lo que dice. Dice, cuando el espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Y entonces dice, volveré a mi casa, o sea, al cuerpo de la persona, de donde salí, y cuando llega y la encuentra desocupada, barrida y arreglada, y luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir ahí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. O sea, la palabra nos los está diciendo. O sea, si nosotros le estamos practicando liberación a una persona que no está realmente arrepentida y que no está realmente dispuesta a tomar seriamente compromisos, o sea, con Jesús, el resultado puede ser muchísimo peor, o sea, que el primero. Entonces, realmente, pues, que mejor se queden como están. En Juan 5:14, después de esto, dice, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. O sea, la palabra lo está diciendo. Este es un caso muy ilustrativo. Aquí entonces vemos que Jesús sanó a un hombre. Hermanos, la liberación también es una sanidad. Pero tenemos que quedar bien claro, o sea, que si vuelve a pecar, después de haber sido liberado, puede ocurrirle algo peor. En segundo lugar, tenemos nosotros que tener siempre, siempre, siempre presentes, hermanos, que vamos a utilizar la espada del Espíritu, o sea, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Espíritu es la única parte ofensiva, o sea, de la armadura de Dios. Y la declaración, o sea, de la palabra debe de ser continua. O sea, nosotros debemos de conocer la palabra perfectamente. Y tenemos que tener en nuestra Biblia oraciones, o sea, yo les pido que hagan oraciones o versículos para cada tipo de pecado. Y por ejemplo, si notamos, o sea, que les voy a poner un ejemplo, que el paciente, o sea, estamos ministrando un espíritu de temor, entonces tenemos que declarar, bueno, pues en segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Ahora, podemos declarar si la persona está siendo atacada por que no puede o que no tiene forma de cómo ministrar su voluntad, tiene que declarar, bueno, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, fíjense que hay 3 grandes obstáculos que impiden que los creyentes, o sea, se puedan ser ministrados. Y como les digo, en primer lugar, existe la falta de arrepentimiento. O sea, cuando una persona, hermanos, está viviendo en pecado y no se arrepiente, le está dando un derecho legal al enemigo, o sea, para obrar en su vida, y cuando el enemigo tiene un derecho legal que no le es quitado, no tiene por qué irse, o sea, se va a quedar ahí para toda la vida.
Y entonces esta es la razón, hermanos, o sea, porque mucha gente busca su liberación, que busca su liberación y pasan por liberación y realmente no la reciben. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Entonces, ustedes pregúntense, o sea, o pregúntenle al paciente si hay alguna área de su vida que el enemigo pueda estar ejerciendo un derecho legal por la falta de arrepentimiento, el cual le está impidiendo ser realmente libre. Fíjense, en Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo, ni deis cabida al diablo. Una segunda parte de un derecho legal puede ser también la falta de perdón, hermanos. Uno de los mayores obstáculos que yo me he encontrado para que un creyente reciba liberación es la falta de perdón. O sea, que no ha perdonado a sus padres o a su esposo o a su esposa. Y nosotros por eso hacemos la etapa de sanidad interior que es tan importante. O sea, antes de comenzar la liberación, el creyente, o sea, debe de estar seguro realmente de que ha perdonado con todo su corazón a aquellos que le han ofendido. Y le decimos, porque en Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Y una de las señales que nosotros encontramos que demuestran que una persona tiene falta de perdón, se manifiesta cuando recuerda lo malo que le han hecho y que aún le duele. O sea, la falta de perdón, como les digo, es un derecho realmente legal que una persona le da al enemigo para que actúe en su vida. Y si es el caso hasta el momento, o sea, el paciente tiene que perdonar, porque entonces de otra manera va a tener una puerta abierta a cualquier influencia demoníaca. O sea, y no importa, o sea, quién ore por él o, o, o que quién ore por usted. O sea, usted tiene que perdonar, les tenemos que decir, si no de lo contrario nunca será libre. Otra parte de también que es importante, o sea, que tenemos que ver y que muchas veces no fluye la liberación, es porque el paciente es incrédulo o tiene un espíritu de duda. Miren, Jesús les dijo en Mateo 17:20, oh generación incrédula, por vuestra poca fe, o sea, la poca fe, o sea, y la incredulidad fue lo que le impidió a los discípulos echar fuera al caso del muchacho endemoniado epiléptico. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos ya en la administración de niños. Y hay ocasiones en que las personas, o sea, quieren creer pero que no pueden. Y otras veces muchas veces también un espíritu de incredulidad que se los impide y que les está cegando los ojos de su entendimiento. Pero cuando una persona está realmente exhausta de la condición en que se encuentra, después de la liberación y tiene suficiente fe, o sea, para creer que Dios la puede hacer libre, va a ser verdaderamente libre. Entonces, si realmente vemos que la liberación no está fluyendo, tenemos que hablar con el hermano y decirle, bueno, ¿tienes dudas acerca de la liberación o tienes incredulidad o tienes poca fe? Y hacerlo que haga una oración de arrepentimiento y de que para que el Señor le restablezca su fe. Entonces ya bien, vamos a ver el paso número 1. O sea, nos vamos a asegurar primero, o sea, que la persona y que nuestro paciente ha nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que ha recibido a Cristo y que tiene la seguridad de haber sido aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque la liberación, hermanos, es el pan de los hijos. Lo dice Mateo 15 del 22 al 28. Y aquí les pongo, por ejemplo, la oración general de fe. O sea, si una persona no ha conocido a Cristo, tiene que orar esta oración. Dice, Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Señor, yo creo que tú eres el Mesías venido en carne para destruir las obras del enemigo. Señor, yo creo que tú diste tu vida en la cruz por mis pecados y resucitaste de los muertos, y deseo solamente vivir por tu poder de resurrección. Y ahora te confieso mis pecados y les doy la espalda en arrepentimiento, y te pido que me perdones y que me limpies con tu sangre, Señor. Creo que la expiación de mis pecados viene por medio de tu sacrificio, Señor.
Ya nunca más voy a tratar de obtener tu perdón y de tu aceptación por mis obras propias, porque creo que tu sangre me limpia ahora de todo pecado. Gracias, Señor, por redimirme, gracias por limpiarme, gracias por justificarme y por santificarme por medio de tu obra y de tu sangre derramada en ti, derramada por mí. Te doy las gracias, Jesús, que puedo dejarte vivir a través de mí. Después vamos al paso número 2. Este paso quizá ya lo hayamos repetido en la sesión de sanidad interna, pero muchas veces es importante volverlo a repetir. Y entonces la oración es como dice: Señor, te confieso que no he amado correctamente, sino que estoy resentido con otras personas que me han herido y que me han lastimado en el pasado, y tengo falta de perdón en mi corazón. Yo me arrepiento de esto, Padre, y te pido que me perdones. Clamo a ti, Señor, para que me ayudes a perdonarlos completamente. Y ahora perdono, y tiene que decir los nombres que tiene en su lista, como perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mis hermanos, etc. Tiene que perdonar a personas tanto a vivos como a muertos. Y también tiene que perdonarse a sí mismo. O sea, me acepto y me perdono a mí mismo y, y acepto todos mis defectos. Entonces en ese momento vamos a empezar a echar fuera los espíritus. Habiendo dicho esta oración, entonces les vamos a ordenar a los espíritus semejantes, o sea, los espíritus que vienen con falta de perdón, con resentimiento, con amargura, espíritu de odio, de venganza y de rencor, que se vayan en el nombre de Jesús. Y le pedimos a la persona, o sea, que respire profundamente y que deje que los demonios salgan con ese aliento en el nombre de Jesús. Ahora puede ser que la persona tosa, o puede ser que la persona empiece a bostezar, o puede ser que la persona empiece a llorar. Todas estas son manifestaciones demoníacas. Como les digo, como bostezar, pueden tener flema, suspirar, gritar, gemir, jadear, llorar, etcétera. O sea, y estas son algunas de las señales, pero no significa, o sea, que una persona haga así un escandalazo y que quiera decir, híjole, fue una super liberación. No, yo he visto liberaciones de veras realmente de personas que han tenido hasta espíritus de homicidio que se liberan por lágrimas. O sea, no significa, o sea, que si la manifestación es muy grande, que la liberación va a ser muy grande. O sea, como les digo, o sea, si los demonios en ese momento, o sea, tratan de ponerse violentos, usted con la autoridad de Jesús les ordena que se callen y que no se muevan, no hablen con los demonios también. O sea, y de ninguna manera nosotros debemos dejar de que los demonios controlen una sesión de liberación. Como les digo, es muy recomendable, o sea, no hablar ni ponerse a conversar con los demonios, porque los demonios son muy, muy mentirosos y son, o sea, muy engañadores. Y ustedes saben que van a empezar a preguntarnos y a decirnos cosas que nosotros no queremos entrar en su juego. O sea, les ordenamos, ¿sabes qué, demonio? Cállate y sal fuera en el nombre de Jesús. Entonces, normalmente cuando la persona está siendo ministrada y dejó de estar agitada y ya se calmó, es que ya el espíritu ya salió. Pero muchas veces nos engañan, hermanos. O sea, puede que esté callado y seguir ahí, y entonces con el discernimiento que nosotros tenemos del espíritu, tenemos que empezar a entrenarlo y preguntarle, digo, y verlo y repetir. Si es que ese espíritu no salió, pues que salga. Después, en el paso número 3, voy a hacer un paréntesis aquí. Todos estos pasos se los estoy mandando en sus materiales de trabajo, para que ustedes los tengan y tengan en sus folders todas estas oraciones, para que tengan en sus folders de administración. Bueno, el paso número 3, vamos a echar fuera todo espíritu de duda, todo espíritu de falta de escepticismo y de falta de fe. Como les digo, muchas veces no fluye la liberación a causa de estos espíritus. O sea,
como les digo, que Jesús les dijo hombres de poca fe, o sea, la incredulidad puede hacer que no fluya. O sea, y cuando realmente el espíritu de incredulidad le ciega los ojos del entendimiento, y muchas veces la persona está totalmente exhausta, o sea, de su condición en que se encuentra, y desea la liberación y tiene la suficiente fe para creer que Dios la puede ser libre, entonces sí va a ser libre. Y lo mismo va a ocurrir, o sea, con la persona que tenga fe en que Dios tiene el poder para poder hacer libre a alguien por medio de ella. Amén. Ahora bien, vamos al paso número 4. Vamos aquí a romper toda maldición de ocultismo y toda implicación con el ocultismo. Y la oración es así: Señor, yo confieso que busqué de Satanás y de todos sus demonios la ayuda que solamente viene de ti. Padre, te confieso en el nombre de Jesús el pecado de ocultismo, y tiene que nombrar, o sea, cada uno de los pecados de ocultismo que la persona haya sido involucrada. Le doy la espalda y renuncio a todos estos pecados y te pido que me perdones. Señor, renuncio a Satanás y a todas sus obras. Le odio a él y a sus demonios y le cierro la puerta a todos estos enemigos. En el nombre de Jesús cierro ahora toda puerta de ocultismo y les ordeno a todos estos espíritus de ocultismo que me dejen en el nombre de Jesús. También en el nombre de Jesús rompo toda amistad y contacto con personas relacionadas con actividades ocultistas. Y en este punto, o sea, a cada uno de los espíritus detrás de las prácticas de ocultismo, se les debe ordenar que se vayan de él en el nombre de Jesús. O sea, y de nuevo a la persona le pedimos que tose y que respire para que salgan. Vamos al paso número 5. Y el paso número 5 es la oración para romper toda maldición heredada. Dice la oración: en el nombre de Jesús, Señor, reprendo ahora toda maldición satánica, rompo su poder y me desato a mí mismo y a mis hijos de todas y cada una de las maldiciones heredadas, maldiciones que provengan de mis padres, de mis abuelos, palabras habladas por mis padres, por mis abuelos, por mis bisabuelos, por viejos amigos, por parientes, por mis cónyuges, por hechicería o por cualquier otro trabajo de brujería. En el nombre de Jesús rompo todo encantamiento, hechizos, poderes psíquicos, embrujos, brujerías, sortilegios, magia, ensalmos que se hayan hecho a través de mí por mi línea familiar, por medio de alguna persona viva o muerta, incluyendo algún espíritu familiar, sí, también un espíritu familiar asignado a mí por Satanás durante mi nacimiento, que haya tratado de descarriarme durante mi vida o debida a mis propios pecados, Señor. Reprendo a todos estos espíritus relacionados o conectados y les ordeno que me dejen en el nombre de Jesús. Y entonces le pedimos que empiece a respirar y cada uno de los espíritus de ocultismo los vamos nombrando y los vamos echando fuera, que esta lista de espíritus ya la teníamos en nuestra sesión de entrevista. Vamos a ver el paso número 6, y esta es la oración para romper ataduras y herencias psíquicas. Y dice así: en el nombre de Jesús renuncio a cada atadura demoníaca y me desato a mí mismo y a mis hijos de todo poder psíquico, de todo poder mental puesto sobre mí o mi línea familiar, debido a mis padres o a cualquier antecesor o a mis abuelos, aún desde la 4ª o 3ª generación, y les ordeno a tales espíritus que se vayan. Y les va ordenando que se vayan. Después vamos a ministrar el paso número 7 y vamos a echar fuera todo miedo y fobias. Echamos fuera todo temor y fobia por su nombre. O sea, esto ya lo sabemos de la entrevista: temores a la muerte, temores a los demonios, temores a etcétera. O sea, todo temor se va afuera. El paso número 8 está relacionado con la lujuria y todo pecado relacionado con la impureza sexual, y ligaduras malas del alma por relaciones sexuales con nombres de personas.
Especialmente echamos fuera los espíritus de incubus y sucubus. Fíjense que estos dos espíritus usualmente visitan a hombres y a mujeres. Los sucubus son demonios que se personifican como mujeres con el propósito de seducir a los hombres durante los sueños para que tengan relaciones sexuales. Y los incubus son los demonios que se personifican como hombres y que seducen a las mujeres para que tengan relaciones sexuales y varios tipos de perversiones. Entonces el paciente tiene también que renunciar y tener una limpieza, o sea, de todo pecado y de perversión sexual. Y orar así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo a ti y creo que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Reclamo libertad de toda naturaleza de impureza sexual que venga a través de mis oídos, de mis ojos, de mi mente, o a través de una real participación en fantasías sexuales o actos pecaminosos, Señor. Especialmente te confieso lo siguiente: haber estado absorto en deseos o apetitos sexuales o indulgencias y todo anhelo o deseo por lo prohibido, todo afecto desordenado, toda pasión, todo perverso y maligno, toda promoción o participación de aquello que tienda a producir emociones obscenas y que adopte un pecado sexual y lujurio. Te confieso, Padre, toda comunicación inmunda, todo lenguaje obsceno, conversaciones, chistes, pornografía, adulterio, inmoralidad, fornicación, masturbación, todo lo que he hecho en mi vida, Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu me revele otras faltas sexuales que he cometido en mi vida. Y renuncio a Satanás y les ordeno a estos demonios que se vayan ahorita mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reclamo todo terreno que le he dado a Satanás en espíritu, alma y cuerpo, y dedico, Señor, a ti todo mi ser. Quiero que tu Espíritu, Señor, controle todas las facultades de mis áreas sexuales, Señor. Todas las áreas de mi cuerpo, Señor, y que de ahora en adelante solamente sean usadas, Señor, solamente de acuerdo con tu voluntad, Padre. También te entrego, Señor, todos mis afectos, mis emociones y mis deseos, y te pido que sean controlados por tu Santo Espíritu. Y ahora vamos echando fuera todos esos espíritus por su nombre. Llegamos al paso número 9, y aquí vamos a romper toda ligadura de alma. Y es una realidad, hermanos, que cuando Dios tiene algo bueno, el demonio trata de hacer una falsa falsificación de ello, ¿no es cierto? O sea, no puede haber un lazo más cercano al alma que un matrimonio santo. Y las escrituras, o sea, declaran, o sea, que los dos vamos a ser uno, dice la escritura, y los dos serán una sola carne. Pero el diablo ofrece una falsificación de esto. O sea, que es el adulterio y que es la fornicación. Entonces una persona tiene una ligadura mala del alma con todas las personas que haya tenido relaciones sexuales. La palabra de Dios en 1 Corintios 6:16 dice: ¿o no sabéis que el que se une a ella, que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Fíjense nada más qué tremendo. Porque dice, los dos van a ser una sola carne. Y debemos romper realmente estas ligaduras de almas con estas personas, en nuestra mente y en nuestra alma. Porque nuestra mente y nuestra alma consintieron con estos hechos impíos. Y al Señor le fueron molestos. O sea, y los espíritus que entraron, o sea, que siempre que tenemos relaciones sexuales con otra persona, entran espíritus de la otra persona. O sea, deben ser echados en el nombre de Jesús. Y aunque, por ejemplo, el paciente no se acuerde o no le vamos a pedir datos de, por ejemplo, nada más que diga, bueno, pues con Eduardo, con Francisco, con Araceli, o con, ¿me entienden? O sea, solamente por nombres, no tiene que dar los apellidos para cuidar su liberación y su protección.
O sea, pero el Señor conoce sus nombres y los conoce. O sea, se deben de romper estas ligaduras de almas también. También se deben de romper ligaduras de almas que estuvieron con personas involucradas con nosotros con drogas o con ocultismo. Hay muchas veces que ha habido personas que han roto, que han estado involucradas con ocultismo o con drogadicción con otras personas que los indujeron a la cocaína o que los indujeron a la heroína o que los indujeron al ocultismo. Entonces todo esto ha creado una ligadura de alma y se tiene que romper. Y esta es la oración. Dice: en el nombre de Jesús rompo toda ligadura de alma que te sea impía, Señor, y que aún permanezca en mí con personas de mi pasado. Renuncio a toda ligadura de alma que haya tenido con fulano y mengano, y empieza a decir sus nombres, con los que tuve relaciones sexuales, o que me llevaron a las drogas, o que me llevaron al ocultismo. Entonces tiene que decir todos los nombres. Y le dice, y tiene que decir: renuncio a estas ligaduras de alma y les ordeno a estos espíritus que me dejen en el nombre de Jesús. Y tenemos que echar a estos espíritus fuera. El paso número 10, vamos a echar fuera los espíritus de rechazo, de soledad, de depresión, de suicidio y de muerte. El paso número 11, se echan fuera los espíritus de anticristo, de autojustificación, de orgullo, de rebelión o de necedad. El paso número 12, vamos a echar fuera todos los espíritus que están afectando mentalmente al paciente, como enfermedades mentales, esquizofrenia, paranoia, nerviosismo, inseguridad, pensamientos obsesivos, etc. Después, el paso número 13, vamos a echar fuera todo espíritu de maledicencia, todo espíritu de blasfemia, calumnia, murmuración y chisme. Después vamos a ver el paso número 14 y vamos a echar fuera todas las espíritus de adicciones, y este comprende desde el cigarro, nicotina, alcohol, cocaína, glotonería, todas las compulsiones. Y o sea, todas estas adicciones se echan fuera, porque todas estas corresponden a nombres de espíritus, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando hayamos, hermanos, terminado este proceso, podemos preguntarle al hermano: bueno, ¿y cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? A lo mejor está llorando, o a lo mejor está muy abatido, a lo mejor está muy cansado. Le damos agua, le preguntamos cómo se siente, y si el Espíritu Santo, o sea, nos está mostrando que hay algo o algo más, lo podemos echar fuera. Y yo les quiero decir que este proceso puede ser que nos lleve 2 horas, o puede ser que nos lleve 8, hermanos, pero no tienen que ser, como les digo, 8 horas seguidas, porque esto nos va a cansar y le va a cansar también al hermano. O sea, puede ser 2 o 3 veces la liberación, y si la terminamos el mismo día, pues amén. Pero esto depende de cada quien. Yo he tenido 10,000 liberaciones, de veras, en mi vida, y ninguna ha sido igual. O sea, y después de esto, hermanos, debemos de llenar, o sea, de orar por la llenura de su espíritu y de su alma de esta manera, precisamente para llenar los huecos, o sea, que salieron de los espíritus inmundos, y llenarlos con el Espíritu Santo. Amén. O sea, entonces tenemos que comenzar a orar para que el espíritu, o sea, empiece a limpiar cada área de su cuerpo, cada área de su alma y cada área de su espíritu. O sea, nosotros tenemos, o sea, que pedirle al Espíritu Santo que llene las áreas que los espíritus dejaron vacías. Porque recuerden que cuando el espíritu sale de la persona, esta queda vacía. Entonces tenemos que llenar estos huecos con el Espíritu de Dios. Por ejemplo, la oración le podemos decir: Padre Celestial, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que llenes a nuestro paciente de paz, de amor, de perseverancia. Llena todos estos vacíos, Padre, que han dejado estos espíritus, ahora mismo en el nombre de Jesús. Y el aconsejado, o sea, también debe de apropiarse, o sea, de su sanidad física,
especialmente las partes que hayan sido de su cuerpo afectadas. Y hemos ministrado, por ejemplo, a personas con problemas de la vista y cuando se reprendió al espíritu, o sea, que estaba mal de su vista, quedaron realmente sanas. O sea, algunas personas van a necesitar, como les digo muchas veces, más de una liberación, pues es demasiada la carga, o sea, que traen. Y a veces con una, como les digo, es suficiente. Sin embargo, o sea, la mayoría de las veces reciben las personas su liberación en una sola sesión y esto es precioso. Y entonces, un consejo final, hermanos, les tenemos que decir que mantengan su liberación. O sea, mantengan su liberación apartándose del pecado. Que mantengan su liberación orando todos los días, leyendo su palabra, reprendiendo todo mal pensamiento que el Espíritu le envía a su mente y que sea lleno del Espíritu Santo. Les tenemos que decir que asistan a una iglesia continuamente y que resistan al enemigo. Y ya como final paso, el aconsejado debe darle gracias a Dios, o sea, por lo que Dios ha hecho en su vida. Y así se concluye la administración. Entonces, hermanos, yo les aconsejo, o sea, que tengan mucho amor, mucha paciencia, mucha misericordia con el hermano y que sigan estos consejos de administración y que Dios los bendiga. Gracias.